Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, en este video vamos a hablar acerca de la evaluación en tiempos de inteligencia artificial generativa. Es decir, están apareciendo nuevas herramientas que realmente nos están cambiando la manera de trabajar en educación. Y para eso, para poder hacer frente a estos cambios, es importante primero conocer las herramientas, saber sus limitaciones y luego pensar de la manera en que veníamos trabajando, qué cosas por ahí sería bueno que cambiáramos. ¿Cuál es la novedad? ¿Qué fue lo que pasó? En diciembre de 2022 irrumpió la aparición de ChatGPT y de otras herramientas, porque fue la más conocida ChatGPT, pero también aparecieron importantes evoluciones en otras herramientas de inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es aquella que genera contenido, pero nosotros ya veníamos usando antes inteligencia artificial. Por ejemplo, asistentes virtuales, el famoso OK Google o Alexa, Siri, o traductores automáticos, cuando todos habrán notado que en un momento los traductores online, por ejemplo, empezaron a ser mucho mejor que antes, porque empezaron a usar inteligencia artificial, no lo sabíamos. Bien, cuando usamos Netflix o YouTube y nos recomienda un próximo video, de acuerdo a lo que vinimos visualizando, está trabajando ahí una herramienta de inteligencia artificial. Los chatbots, bueno, ChatGPT, pero también Botios o los chats con los cuales nos comunicamos para pedir ayuda en un servicio. Los sistemas de reconocimiento facial, que los hay simplemente para entrar a una aplicación en el celular, o también hay algunas aplicaciones en seguridad. Y los creadores de arte, esto también viene siendo un problema para la educación y para el problema de las fake news, es decir, la creación de noticias falsas, ¿no? Porque se puede crear una imagen muy realista, un video muy realista. Y también la conducción de vehículos autónomos, por ejemplo, ¿sí? Todas estas herramientas lo que tienen en común es que a partir de algunos datos, por ejemplo, 3 fotos de mi cara, pueden inferir, pueden aprender, esa es la inteligencia artificial. Puedo poner la cara en cualquier ángulo y me la va a reconocer, en cualquier ángulo, con distintos anteojos, con distinta ropa, con distinta iluminación, me lo va a reconocer porque lo que hizo la inteligencia artificial es reconocer patrones que tienen mi cara y no tienen otras caras. De la misma manera, la conducción de vehículos autónomos tiene que reconocer si hay un objeto adelante, una persona, si hay un auto, bueno. Todas esas son herramientas de inteligencia artificial que veníamos utilizando ya antes de la irrupción de ChatGPT. ¿Qué es lo que tiene ChatGPT? Es un chat, es decir, un sistema de conversación. Pero estamos conversando con un robot, con un programa, no con una persona. Es tan llamativo el cambio, tan fuerte, porque ahora, si bien ya existían antes los chats con los que conversábamos, como les mencioné, los bots que nos brindaban ayuda, cada vez van contestando en lenguaje más natural, es decir, cada vez parece más que conversamos con una persona, pero además ahora puede realizar algunas tareas que antes eran exclusivamente hechas por seres humanos. Son estos chatbots, que hay varios, ahora los vamos a nombrar, sistemas que tienen toda la gramática de los lenguajes cargada y además tienen una gran cantidad de parámetros y grandes cantidades de textos como ejemplos que le permiten distinguir, por ejemplo, cuando hablamos de vos, de tú, de usted, bueno, estamos hablando en castellano, pero yo le puedo pedir que hable en inglés, en italiano. Bueno, tiene enormes capacidades esta herramienta y eso que estamos viviendo una especie de prehistoria de las herramientas de inteligencia artificial generativa. Es decir, este es solo el comienzo. ChatGPT en particular
tiene una versión gratuita, que es la que usa todo el mundo, digamos, que es el ChatGPT 3.5, y cuando uno accede a la herramienta nos dice ejemplos de cómo lo podemos usar, capacidades que tiene y limitaciones. Y ahí nos dice que puede generar información incorrecta, que puede producir instrucciones erróneas o dañinas, y que esta versión de ChatGPT, la gratuita, tiene el conocimiento limitado a eventos hasta 2021. Cuando salió esta herramienta y irrumpió, decíamos, bueno, podemos aprovechar estas limitaciones y evaluar, por ejemplo, vinculando noticias nuevas. Bueno, ¿cuál es el problema? Que no paran de aparecer nuevas herramientas. Es decir, además de ChatGPT, ahora está Bing Chat, que es una herramienta también de diálogo, pero que como pertenece a un navegador, tiene información novedosa en tiempo real y puede utilizar cosas de la web. Bard, que es la herramienta de Google, lo mismo, yo le puedo pedir a Google, a Bard, que sintetice algo que está en línea, cosa que con ChatGPT en su versión gratuita no podemos. Bueno, Aria, el navegador Opera, y hay otros, hay modelos como Llama, y no van a parar de aparecer. ¿Por qué traigo todo esto? Porque con prohibir el uso de una herramienta no haríamos absolutamente nada. Hay una permanente lluvia de herramientas nuevas y sería imposible tratar de prohibirlas. Antes evaluábamos, bueno, digamos, la educación tradicional evaluaba de forma memorística. Cuando tratamos de salir de esa forma tan tradicional de evaluar, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Que nuestros estudiantes busquen información, realicen síntesis de conceptos que trabajamos, elaboren un esquema, comparen, analicen un caso, que escriban un ensayo, que busquen errores en un texto. Bueno, todo lo que antes era específicamente humano, ¿sí? Como hay varias clasificaciones, pero por ejemplo esta es la taxonomía de Bloom, que habla de conocer como pensamiento de orden inferior, comprender, aplicar, analizar, realizar una síntesis como pensamiento de orden superior. Todo esto hoy lo puede hacer la inteligencia artificial. Bueno, entonces, viendo que estas herramientas pueden hacer cosas que antes eran nuestra manera de evaluar la comprensión, es decir, ahora se le puede pedir a las herramientas de inteligencia artificial que hagan síntesis, que hagan comparaciones, y algo más importante, no se puede comprobar cuándo un texto fue producido por una inteligencia artificial. No existe una herramienta que nos diga este texto fue producido por ChatGPT o no. No hay manera, porque hubo intentos de ese tipo de herramientas, pero fracasaron. Entonces, tenemos que sacarnos de la cabeza la idea de prohibir el uso de ChatGPT, porque permanentemente aparecen herramientas nuevas, y la idea de usar un software que nos diga si el texto fue producido por ChatGPT, por la dispersión de herramientas también, pero también porque las que ya trataron de crearse fracasaron. Por supuesto que una persona puede pedirle a un chatbot que genere un texto y después modificarlo, ¿no? Entonces, imposible. Bueno, acá hay una imagen cuando uno se pregunta cómo cambiará nuestras prácticas docentes, en donde se ve una marcha que hubo de profesores de matemática en contra del uso de la calculadora. Me encanta esta imagen porque nos sitúa en el momento en el que estamos. Estamos en un momento similar. Es decir, así como la calculadora cambió la forma de enseñar matemática, porque antes se centraban mucho los docentes en hacer la cuentita, la suma, la resta, la división, la multiplicación, y a partir de la calculadora, en realidad un poco antes también, ¿no? Pero más se acentúa a partir de la existencia de la calculadora,
cambiaron las clases de matemática, empezaron a resolver problemas. Entonces ya no era tan importante que el estudiante pudiera hacer cuentas de números muy largos, sumas, restas, divisiones, sino que ahora lo importante era que pudieran resolver determinado problema usando incluso la calculadora. ¿Sí? Bueno, en ese momento estamos a nivel del texto. Es decir, que tenemos que volver a replantearnos la manera de evaluar, pensando que eso, lo más básico, que sería el resumir, el sintetizar, el comparar, el elaborar un ensayo, ya lo puede hacer una inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que tener muy claro es que la inteligencia artificial comete errores diferentes a los errores que comete una persona. Es decir, acá hay dos ejemplos que a mí me encantan. En la primera imagen yo le pedí a una herramienta de inteligencia artificial que cree una imagen de lobos. Lobos, no sé si le puse en una laguna, en un parque natural. Fíjense que mezcló el lobo marino con el lobo de 4 patas. Le puso a un cuerpo de lobo marino patas del otro tipo de lobo. ¿Sí? Ese es un error que un ser humano nunca podría cometer. Y en el de la derecha, lo saqué de internet, no lo hice yo, alguien le pidió a la inteligencia artificial que cree una imagen de salmón en el río. Claro, como la inteligencia artificial busca lo que es un salmón y encuentra la imagen del salmón para comer, y busca lo que es un río y genera el salmón en el río, bueno, creó esta imagen. Entonces, sabiendo esto, ya sabemos una pista. El tipo de errores que comete la inteligencia artificial es distinto al tipo de errores que cometen las personas. Y acá tengo también otras anécdotas que son cuando le pedí a una de las herramientas, le pedí que haga una imagen, me dijo, claro, aquí hay una foto de Buenos Aires en el año 2050 y escribe entre corchetes, imagen de una ciudad moderna con rascacielos, parques y transportes públicos. O sea, se equivocó. Entonces le pregunté, ¿pero vos podés generar una imagen? Y me dice, soy un modelo de lenguaje grande, también conocido como inteligencia artificial conversacional, pero no puedo crear imágenes. Y entonces yo le contesto, pero en tu respuesta anterior me pusiste, aquí hay una foto de Buenos Aires en el año 2050. Y me contesta, lo siento por el malentendido, mi respuesta anterior estaba tratando de proporcionarle una descripción de lo que era Buenos Aires, etc. Entonces, los errores que comete la inteligencia artificial van a ser diferentes a los que comete un ser humano. También, otra cosa que ocurre con ChatGPT en particular es que inventa las citas bibliográficas. Muchas veces en un texto que uno le pide, por ejemplo, ¿quién fue San Martín? Y empieza a escribir y por ahí en el medio incluye una cita y uno busca el libro y no existe, lo inventó. ¿Sí? Porque no distingue del todo estas versiones, ¿no?, de la inteligencia artificial, lo que es una cita. Entonces, bueno, acá hay otros ejemplos en donde yo le pedí que me explique algo en italiano, me lo está explicando, pero cuando le pido ejemplos se equivoca, me pone ejemplos que no tienen lo que está tratando de ilustrar. Yo le pedí que me dé ejemplos con el verbo haber y tiene ejemplos en donde no está. ¿Qué podemos hacer sabiendo cuáles son las limitaciones, sabiendo que comete errores en las citas, sabiendo que hace muy bien los resúmenes, relaciona, sintetiza, etc.? Bueno, un profesor publicó en internet que le preguntó él a ChatGPT qué podemos hacer para diseñar tareas que impidan que los estudiantes usen herramientas como ChatGPT. ChatGPT le contestó que es importante que los estudiantes hagan tareas que sean difíciles de automatizar, como presentaciones orales o debates en clase, exámenes en clase que incluyan componentes de conversación real, proyectos en grupo que requieran que los estudiantes colaboren y se comuniquen entre sí en español, dice. Es decir, la cuestión es conocer bien lo que pueden hacer estas herramientas para poder plantear evaluaciones
que sepamos, que estemos seguros de que no pueden resolverse al menos un 100% con estas herramientas, que lo van a usar tal como usamos la calculadora en matemática. Se puede utilizar como apoyo un chat que me ayude a redactar algo, pero en una exposición oral de un trabajo yo voy a demostrar si entendí o no entendí los conceptos, ¿no? En nuestro caso, que estamos trabajando en modalidad virtual, bueno, podemos hacer algunos coloquios, por ejemplo, utilizando una plataforma de videoconferencia como sería Meet, ¿no? Hacer un coloquio grupal en donde tengan que explicar algún concepto que usaron en una presentación. También podrían elaborar videos selfie, por ejemplo, donde el estudiante se grabe a sí mismo explicando un concepto, y ahí no nos importa si usó o no usó herramientas de inteligencia artificial para elaborar su guión sobre eso. Lo importante es si lo entendió el concepto. Si lo explica en un video sin leer, quiere decir que lo entendió. Entonces, en resumidas cuentas, conocer las herramientas, conocer sus potenciales, conocer sus limitaciones. Entonces invito a que los y las docentes usen estas herramientas, que le pidan a ChatGPT, a Bard o a Bing que redacte un texto, que compare, que haga citas. Y después, para las consignas de los trabajos, podemos nosotros pedirles a los estudiantes que, por ejemplo, todas las respuestas al examen tengan alguna cita de la bibliografía que se usó en clase, no cualquier cita de cualquier autor, de cualquier libro. Una cita de el material que se vio en clase. De esa forma vamos restringiendo las posibilidades de que todo el trabajo lo hagan utilizando una herramienta artificial. Bueno, espero que este video sea un aporte para mejorar un poco nuestra tarea docente.